gracias a todos los que nos acompañan hoy otra vez en la plática del Rethinking Latin American Studies from the South Working Group. La plática mensual. Estamos muy contentas de tener invitados de México, en particular yo, porque están muy cerquita de mi corazón. Muy contenta de esta sesión y de escuchar a Laura y a Diana. Queremos agradecer, como siempre, el apoyo del CIH, del Calgary Institute for the Humanities, y esta sesión va a ser moderada por Ana, también otra colaboradora de ROLAS, y a partir de este momento ya ella presentará a Diana y a Laura y moderará la sesión. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo desde dónde se unen en nuestras conexiones. Quiero empezar reconociendo a los pueblos indígenas de aquí de Canadá, que son los originales dueños de estas tierras. Entonces voy a leer el Territorial Acknowledgement de la universidad. I would like to take this opportunity to acknowledge the traditional territories of the people of the Treaty 7 region in southern Alberta. The city of Calgary is also home to Métis Nation of Alberta, Region 3. Voy a presentar ahora a nuestras presentadoras del día de hoy, las que muy amablemente van a compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros en esta conversación. Tenemos a Laura Beatriz Montes de Oca Barrera. Laura es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es licenciada en Etnología, maestría en Sociología Política y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente desarrolla diversos proyectos de investigación en el instituto, en la UNAM, relacionados con temas de gobernanza, participación y toma de decisiones e incidencia pública, así como el cambio social. Desde el 2013 imparte un laboratorio sobre etnografía en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En sus investigaciones le interesa construir evidencia empírica desde el método etnográfico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y tiene diversas publicaciones en revistas arbitradas, revistas de divulgación, así como también libros. Nuestra siguiente presentadora, que van a trabajar en conjunto durante estos primeros minutos, es Diana Delgadillo Ramírez. Diana es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Cuenta con publicaciones académicas relacionadas con la arquitectura del sistema de cooperación internacional sobre pobreza, sistemas alimentarios, seguridad y soberanía alimentaria. Se ha desempeñado laboralmente en el sector público en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como consultora para el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y en instituciones académicas. Actualmente Diana es gerente de incidencia en políticas públicas en The Hunger Project, México, y en la Secretaría del Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, capítulo de México. Muchas gracias a ambas y sin más preámbulo, las dejo para que puedan iniciar la presentación. Gracias, muchas gracias Ana, muchas gracias Gabriela por la presentación y sobre todo, bueno, pues por la invitación a este espacio. Sin duda es súper interesante el trabajo que están haciendo en este grupo de trabajo para repensar los estudios de América Latina desde el sur y tendiendo un puente justamente entre el norte y el sur, ¿no? Entonces, bueno, pues les platico que la charla que vamos a dar el día de hoy, Diana Delgadillo y su servidora Laura Montes de Oca, pues tiene que ver con una experiencia en donde yo como investigadora, trabajadora de temas sociales desde la academia me vinculé con The Hunger Project México ya hace algunos años, vamos alrededor de 5 años ya trabajando juntas, en donde, bueno, pues al inicio yo me acerqué a ellas y a ellos para conocer la forma en que estaban desarrollando sus proyectos, particularmente porque me interesaba la metodología que estaban desarrollando y la forma en que esta metodología podía hacer realidad algo que se discute en los textos más académicos de ciencia política y de sociología política, como es la gobernanza,
Y bueno, de esa forma fue que empezamos a articular acciones desde la academia y acciones desde la sociedad civil. Y la charla que vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene título como título Gobernanza en contextos locales adversos, es el resultado de pues, estos años de trabajo en conjunto y bueno, pues espero que sea de su interés. Vamos a ir presentando Diana y yo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿qué entendemos primero quisiera detenerme en qué entendemos por estos contextos locales adversos? Bueno, pues como ya todos los que están aquí presentes, a quienes, por cierto, les agradezco mucho su asistencia, su participación y que estén siguiendo nuestra charla, pues son contextos locales que atraviesan a la región latinoamericana, ¿no? No son exclusivas de ninguno de nuestros países, sino que lamentablemente pues atraviesan todas nuestras realidades. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de temas de violencia, ¿no? De pobreza, de marginación, de desigualdad, una tremenda desigualdad con franjas poblacionales que tienen altos ingresos y una alta desigualdad para poblaciones que viven en el campo o en las ciudades y también escenarios en donde hay falta de democracia. Entonces, en estos contextos locales específicos, donde se podría pensar en echar a andar esto que se conoce como gobernanza, o gobernanza democrática o buena gobernanza, nos preguntamos, ¿es posible acaso en estos contextos locales adversos desarrollar esta gobernanza? La que sigue, por favor. Y bueno, un poco nada más para ilustrar con algunas cifras y con algunos elementos específicamente de México, que es el caso sobre el que estamos platicando el día de hoy. Uno de los temas, uno de estos problemas estructurales que podrían ser elementos que dificultan la puesta en marcha de prácticas de gobernanza democrática o de buena gobernanza, tiene que ver con la violencia. En el caso de México, bueno, pues si no lo saben, desde 1992 se venía controlando los índices de violencia, pero a partir del 2008, entre el 2008 y el 2011, y de ahí hasta la fecha, los homicidios por cada 100,000 habitantes han ido en aumento. Esto a causa, obviamente, del crimen organizado, del narcotráfico, y bueno, de otros aspectos relacionados con esto. Y además de eso, es importante mencionar que hay episodios de violencia con mucha crueldad y todo esto entorpece o más bien dificulta las relaciones o este tejido social, que este tejido social se siga manteniendo en las comunidades, en las regiones, en los territorios. La siguiente, por favor. De ahí nada más para ilustrar algo que recientemente conocí de primera mano de una familia que vivía en el centro del país, en una región donde ya es un secreto a voces que hay robo de combustible, lo que no sé si ustedes han escuchado en la prensa que se llama huachicol, ¿no? Que es este robo de combustible por redes del crimen organizado, donde también hay en estas localidades laboratorios o fábricas clandestinas de droga, hay trata de personas, hay reclutamiento forzado de jóvenes y bueno, pues en este contexto alguna familia me platicaba cómo habían vivido y habían tenido que abandonar justamente su comunidad local porque pues habían sido víctimas de extorsión y secuestro porque la familia se había rehusado a participar en estas acciones. Entonces, bueno, estos contextos, les reitero, dificultan en sí la vida, ¿no? En estas comunidades y entonces, bueno, frente a ello nos seguimos preguntando si es posible desarrollar esto que en la literatura y que más adelante vamos a puntualizar sobre qué entendemos por gobernanza. Pero bueno, la siguiente. Y parte de este contexto adverso o como otra dimensión de este contexto adverso están los temas de pobreza y de marginación, que en el caso que queremos compartirles, los centramos en la región mazateca de Oaxaca, en el sureste mexicano,
pero que desafortunadamente no es algo exclusivo de esta región, ¿no? Sino que se vive y se repite en diferentes regiones del país. Esta región, bueno, tiene una población que es mayoritariamente indígena y esto no debería ser, pero en automático se entiende o se llega a pensar que por lo tanto existe una vinculación entre la condición de ser indígena y ser o vivir en una condición de marginación y de pobreza. Y en este caso, pues sí es así, la mayor parte de la población que vive en esta región vive en situación de marginación y de pobreza. También viven y enfrentan un rezago educativo, más o menos la mitad de la población tiene es analfabeta, tiene una baja instrucción escolar y es monolingüe, es decir, solamente hablan la lengua mazateca, cerca del 30% de la población, y esto también limita su posibilidad de interactuar con otros espacios más allá de su comunidad porque no hablan otros idiomas o como mayoritariamente pasa en el caso de México, pues que todos los servicios están en español, ¿no? Mayoritariamente los servicios están en español. Siguiente, por favor. Eh, Queremos compartirles algunos datos que están a 2015, que es el último censo a nivel estatal municipal. Todavía, bueno, en 2020 se realizó otro censo, pero todavía no hay números finales al respecto, pero también refleja parte de la condición que se vive en la región mazateca, pero que también se comparte en otros espacios del país, donde la mayor parte bueno, existe una carencia en los servicios y esto, o sea, además del servicio en sí mismo, habla también de un incumplimiento en el acceso al cumplimiento pleno de derechos humanos, ¿no? Casi el 90% de las personas que viven en estas regiones no cuentan con agua entubada, el 50% no cuenta con drenaje, el 30% no tiene energía eléctrica, y esto nos habla de una situación, de una condición en la que viven las personas en donde sus derechos no son cumplimentados, su calidad de vida es sumamente precaria, y esto implica también que su propio contexto pues esté carente de una presencia estatal fuerte que les provea de estos servicios, ya que es obligación del Estado, ¿no? Y de otros actores que están involucrados ahí, que veremos más adelante. Por poner un ejemplo, y sabemos siempre que las comparaciones son odiosas, pero nos ayuda a tener de alguna manera un contexto del tipo de población o del tipo de condiciones que se viven en esta región. El índice de desarrollo humano que tiene esta región mazateca en Oaxaca es de 0.54, que es similar al de Nigeria. El IDH nacional promedio, en el caso de México, y que sabemos que los promedios siempre esconden, las cifras promedio siempre esconden la realidad de las personas, pero que también nos ayuda a tener un parámetro. El IDH nacional en México es de 0.774. Entonces, esto nos habla de las diferencias que existen en la región mazateca y lo que enfrenta la población en esa región, que es marginación, exclusión social, exclusión política, exclusión económica, ¿no? Y esto es una muy rápida pincelada de cómo es la región. Siguiente. Parte de esta contextualización también nos lleva a pensar en los retos para hablar de poner en marcha la gobernanza desde la perspectiva local. En el caso de México, los gobiernos locales tienen una duración de 3 años, lo que implica una alta rotación y que existan una serie de dificultades en la forma como llevan a cabo sus actividades en esos 3 años. Y esa es una de las dificultades que hemos identificado desde The Hunger Project, en cómo se pueden dar estas relaciones de gobernanza cuando hay una rotación tan amplia, ¿no? Y en esta lámina mostramos algunas de las problemáticas que identificamos dentro de ese gobierno local, además de la temporalidad, ¿no? Por un lado, hemos identificado prácticas paternalistas y clientelares, es decir, que es sabido que existen relaciones entre quien llega al poder y que va poniendo en su gabinete o en sus círculos más cercanos de poder a personas, a sus familiares, a sus amigos, y aquí sí sería amigos y familiares hombres, porque mayoritariamente son puestos liderados por hombres, ¿no? Lo que limita también el espacio de participación de mujeres. Y es también una práctica común que
hay un interés de participar en estos procesos electorales más por el dinero, por el poder, por los cargos, por tener pues estar como un poco más arriba, ¿no? Más que por decir estoy en un espacio que soy un servidor público, es más bien tengo un poder, ¿no? Hay autoritarismo, exclusión y marginación porque hay un desconocimiento de los derechos y de las responsabilidades que tienen como autoridades locales, no siempre con dolo, a veces también forma parte de, pues, ocupé un espacio, pero en realidad no sé cuáles son mis atribuciones, pero que limita o dificulta el ejercicio del poder en esos niveles, ¿no? Hay violencias, amenazas, también ya lo mencionaba Laura, hay una simulación en la participación de mujeres, por mucho que se hable de estamos hacia el camino de la paridad, en realidad ocurre de manera muy focalizada y pues esto también limita la participación ciudadana porque además hay corrupción y opacidad. Siguiente. Y bueno, entonces, en este contexto, ¿no?, que estamos planteando, donde hay toda esta implicación de problemáticas sociales, económicas, políticas, nos preguntamos justamente si es posible hablar de gobernanza, si ahí es válido decir que se pueden echar a andar proyectos o propuestas de gobernanza y cómo podríamos hacerlo. La siguiente. Nos fuimos dos, una anterior. Ok, sí. Bueno, y ahora sí, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ya les decía hace un momento que en ciencia política, en ciencias políticas y sociales en general, hay diferentes definiciones, no hay consensos, ¿no?, como en muchos conceptos que se discuten en nuestras disciplinas, pero digamos en términos más o menos generales, hablar de gobernanza democrática o de buena gobernanza implica una relación más horizontal entre ciudadanos y gobierno, donde justamente los gobiernos dejan de tener este control monopólico y unilateral sobre la toma de decisiones y permiten la participación de la ciudadanía para influir, evaluar procesos de decisión, incluso diseñar políticas públicas y demás, ¿no? Entonces eso nos está hablando o reporta el hablar de gobernanza, de una gobernanza democrática, implica una conjugación entre el poder y la capacidad, ¿no?, de los diferentes agentes, el querer hacer y el poder hacer, ¿no?, el tener estas dos componentes, tanto de parte de los gobernantes como de parte de la ciudadanía. Y de ahí que nosotros pensamos, o lo que proponemos en nuestras reflexiones, es hablar de la constitución o conformación de agentes de gobernanza, para que haya una gobernanza local exitosa, pese a estos contextos como los que estamos platicando, en donde pareciera que no son posibles generar estas relaciones más horizontales y donde haya esta participación de la ciudadanía y una toma de decisiones y el respeto de derechos y demás. Bueno, pese a estos contextos, consideramos que la constitución o la conformación de agentes de gobernanza o pensar en la conformación de agentes de gobernanza puede ser un medio para facilitar, echar a andar proyectos de gobernanza. La siguiente. Y en ese sentido, específicamente, lo que nosotras proponemos en nuestra reflexión a partir de la experiencia de The Hunger Project con los diferentes proyectos que ya nos va a platicar más adelante Diana, y a partir de la reflexión sobre lo que marca la literatura de gobernanza, es que planteamos que es necesario que exista un agente facilitador, ya sea interno o externo, en eso queremos dar énfasis, ¿no? No necesariamente es un agente facilitador externo, como sí es el caso que vamos a abordar en esta charla, que está a partir de la intervención de una organización social como es The Hunger Project, pero también hay otros casos exitosos donde se han implementado estrategias de capacitación, participación y construcción de sensibilidades y voluntad política y social desde las propias comunidades, ¿no? Ahí son los agentes facilitadores internos los que propician esta constitución de agentes de gobernanza, eso a pesar de contextos tan adversos como los que hemos mencionado, en donde hay desigualdad,
marginación, exclusión, violencia, autoritarismo. Y en particular, la siguiente, por favor, lo que en esta charla vamos a platicar es justamente este proyecto de Manos y Voces a la Obra a partir de este agente facilitador externo que sería la participación de Hunger Project, es que se facilitó, se conformó un grupo que hizo posible la constitución de esto que nosotros denominamos agentes de gobernanza. La siguiente, por favor. En este caso, lo que queremos compartirles muy rápidamente es centrarnos, digamos, en esta construcción de agentes de gobernanza. Es en un proyecto que llevamos a cabo a partir de 2017 que denominamos Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, y que antes me gustaría también compartirles en el marco de algo más amplio, digamos, que forma parte del modelo que tiene la organización. Siguiente, por favor. Nosotros hablamos desde el Hunger Project, que muy rápidamente somos una organización internacional, trabajamos por construir una gobernanza, una buena gobernanza territorial, porque uno de nuestros pilares habla de establecer alianzas con gobiernos locales, alianzas efectivas con gobiernos locales. Nosotros trabajamos por construir y acompañar el liderazgo de las comunidades mediante la construcción de visiones comunitarias en donde ellas y ellos identifican cuáles son sus prioridades pues más apremiantes, ¿no? Arriba tenemos como agua, ingresos, vivienda, soberanía alimentaria, etcétera, toda una serie de temáticas que digamos que es la parte más visible, es lo que necesitan satisfacer en cierto momento como necesidad, y esas prioridades las vamos trabajando para que ellas y ellos se den cuenta que en realidad forma parte del cumplimiento de sus derechos humanos, de verse como parte de actores que están en este esquema de democracia local participativa, que además es necesario hablar y comenzar a transformar las relaciones entre hombres y mujeres para tener una perspectiva de género y tener un enfoque intercultural, cuando son comunidades mayoritariamente indígenas que no necesariamente en otros momentos han sido partícipes de la decisión o de la definición de las prioridades dentro de su propio municipio. Siguiente, por favor. Nuestro modelo, lo que pueden ver abajo en las flechitas, son, digamos, las fases de nuestro modelo que hablan de este despertar, movilización, proyectos basados en la visión, autogestión, ciudadanía activa, escalamiento y autosuficiencia. Y no es ahora el momento de enfocarnos tal cual en esta parte, pero solamente quería llevarlos en este muy rápido recorrido, porque todo este trabajo de despertar y de movilización, en donde transformamos acompañamos procesos dentro de las comunidades para que dejen de asumirse como personas beneficiarias y se asuman como ciudadanas y ciudadanos, como sujetos de derechos, a generar capacidades a que de manera autogestiva decidan y definan una serie de proyectos y que eso les lleve a hacer y asumirse como una ciudadanía activa. En este sentido, todo este proceso lo vemos como los diferentes momentos en los cuales nuestro trabajo en acompañamiento a las comunidades con las que trabajamos, en este caso, en el caso de Oaxaca, en la experiencia con las comunidades en Oaxaca, nos llevó a la construcción de esos agentes de gobernanza, ¿no? Nosotros trabajamos e impulsamos una serie de acciones, siguiente por favor, que en este momento nos han llevado a estar digamos, actualmente estamos en nuestro trabajo en Chiapas y en Oaxaca, estamos en esta transición entre autogestión y ciudadanías activas. Nuestro objetivo es escalar esta experiencia y lograr que las comunidades sean autosuficientes, que esa es nuestra estrategia de salida, es decir, que las comunidades continúen trabajando en las prioridades que identificaron y todo el proceso previo que de alguna forma acompañamos al definir sus prioridades en ese despertar, en esa movilización, a que ellas y ellos decidan hacia dónde quieren moverse en los siguientes años sin el acompañamiento de THP, digamos, como se venía haciendo y solamente acompañando, pues más bien como desde monitorear, evaluar y demás. Pero esto es como muy rápidamente. Y justamente la escuela se inserta en esta fase de ciudadanía activa. De todas las experiencias y los años previos que se trabajaron con las comunidades nos llevan a tener este proceso de construcción, de concretar la construcción de agentes de gobernanza. Siguiente, por favor.
bueno, esto es como nuestro enfoque innovador que se basa en el liderazgo de mujeres rurales e indígenas, de movilización comunitaria para la autosuficiencia y de alianzas efectivas con gobiernos locales. Y todo esto pues nos lleva a la construcción de agentes de gobernanza. Siguiente. La experiencia concreta nos llevó a tener proyectos exitosos que atendieron las prioridades de las comunidades y tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, cuando llegamos a trabajar en Oaxaca, una de las comunidades no tenía luz eléctrica y entonces a través de este taller de visión, compromiso y acción, que es nuestra herramienta central, se identificaron cuáles eran las prioridades. Son además comunidades muy aisladas con el contexto que ya hablábamos más previamente, pero que identificaron entonces necesitamos agua, necesitamos caminos, necesitamos vivienda y necesitamos luz eléctrica, ¿no? Y a partir de eso empezaron a trabajar para gestionar de manera autogestiva. Ellas y ellos gestionaron todo el proceso, por ejemplo, con la compañía de luz en México para poder dotar a su comunidad de los postes eléctricos para tener luz eléctrica, ¿no? Y esto tuvo una serie de complicaciones porque por lo agreste del territorio y por diferentes problemáticas vinculadas más bien a temas de corrupción, fueron las personas quienes cargaron los pósters de 1 tonelada en la Sierra Mazateca, que todo es sierra literalmente y no tienen caminos, que será otra prioridad, que después de tener luz, entonces construyeron una parte del camino que cortó la distancia entre la cabecera municipal y la comunidad a una caminata solamente de 3 horas, cuando antes eran 5, 6 horas. Todas estas experiencias han logrado, primero, construir una situación de cercanía dentro de la propia comunidad, que por ser comunidades muy pequeñas también y aisladas, comunidades indígenas, tienen una cercanía diferente, pero que les ha ayudado a confiar entre ellas y ellos, a identificar liderazgos y a que estos proyectos exitosos que les han dotado de agua, perdón, de luz eléctrica, de caminos o de agua, con la instalación de más de 100 sistemas de captación de agua de lluvia en una región que puede llegar a ser muy seca, ha permitido fortalecer estos liderazgos, saberes y habilidades locales. También ha facilitado el que las personas puedan construir alianzas con otras organizaciones que son las técnicas expertas en esas, en esas tecnologías o en ese trabajo que se hizo, por ejemplo, para los sistemas de captación de agua o demás, que les saca, digamos, de su contexto donde solamente es la población y está el gobierno local, porque no hay otras organizaciones, ¿no? Entonces, esto también les ha ido abriendo la perspectiva de que existen otros actores con los cuales han establecido relaciones concretas, ¿no? Ellas y ellos han adquirido experiencia en la instalación de estas ecotecnias o de conocer una serie bueno, que han adquirido conocimientos técnicos que les han permitido transformar las relaciones que tienen en sus, los servicios que tienen en sus comunidades y comienzan a tener una alianza con sus autoridades locales de forma diferente. Y aquí es donde entra la cereza del pastel, que fue el proceso con la escuela, porque no solamente se trataba de decir, ok, tú necesitas agua, vamos a instalar sistemas de captación de agua, sino que en ese camino hacia la construcción de agentes de gobernanza esta es una obligación de tu gobierno local de proveerte de agua. O sea, existe una serie de obligaciones que tienen tus autoridades para contigo porque eres un ciudadano que es sujeto de derechos. Entonces, esa transformación fue posible a partir de la escuela municipal, que fue un proceso de 2 años, en donde el resultado final para las personas fue la construcción de 2 agendas, bueno, en el caso de Oaxaca, de una agenda comunitaria de desarrollo, donde están sus prioridades, pero que se convirtió en el elemento o en la forma de vincularse con sus autoridades locales para decir, estas son nuestras prioridades, esto es lo que las comunidades están viendo como lo que necesitamos atender para transformar nuestras relaciones cotidianas. Sobre esto tenemos que trabajar. Y eso comenzó a transformar la manera como se vinculaban con las autoridades locales, porque
en muchos sentidos la autoridad local decía, bueno, la gente me busca y me viene a pedir algo. Acá estábamos transformando eso para exigir desde yo tengo la posibilidad y el derecho de participar y tú tienes que abrir esa posibilidad. Siguiente, por favor. En esta lámina explicamos de manera muy general esta ruta que les contaba, ¿no? De comenzar a trabajar, perdón, con las comunidades en estos proyectos basados en las prioridades comunitarias, donde abordaban agua, luz, el camino y demás, que fue acercándolos a lo que ellas y ellos definieron como su visión. En 2017 todo este proceso se fortalece con la escuela, con estos 2 años de formación, con la construcción de esta agenda, y a partir de 2019 se comenzaron a dar estos diálogos con autoridades locales, donde entonces le presento mi agenda, estas son las prioridades, y pues cuestionaba e interpelaba en muchos sentidos cómo se aproximaban las autoridades locales a las personas, ¿no? Y esto se ha mantenido, este año tenemos elecciones también en México, y entonces la agenda vuelve a tomar un espacio relevante en el proceso de candidaturas, y de transformar la relación que tienen las comunidades con sus autoridades locales, no siendo solamente receptoras o beneficiarias de programas, sino también proponiendo y liderando su desarrollo. Siguiente. Entonces, bueno, como pueden ustedes apreciar con lo que nos ha compartido Diana en las diferentes láminas, esta metodología que sigue The Hunger Project como este camino hacia la autosuficiencia, como ellas y ellos lo denominan, y que implica este cambio de mentalidad, las capacidades, la construcción de capacidades, el impacto, la sostenibilidad, y de ahí varias etapas como son el despertar y la movilización. Lo que nos denotan es que generan o posibilitan esta conformación o esta constitución de agentes de gobernanza a pesar de estos contextos locales adversos, ¿no? Y los ejemplos o el ejemplo que estamos compartiendo con ustedes específicamente del estado de Oaxaca, un estado del sur de México, en donde, bueno, ya veíamos que tiene estas problemáticas locales de desigualdad, cuestiones políticas contradictorias o contravenientes con la democracia y con respeto a los derechos humanos. Estos ejemplos nos permiten vislumbrar cómo es posible a partir de la acción de un agente, en este caso de un agente externo que es facilitador, se genera este cambio de mentalidad, ¿no? Esto que la propia organización denomina como este cambio de mentalidad a partir de un despertar y de una movilización con las herramientas que ya nos mencionó Diana, en particular este taller de visión, compromiso y acción, que es muy importante, ¿no? Que es piedra angular de su metodología y a partir del cual los promotores de la organización se reúnen con las socias y con los socios, es decir, con la gente de las comunidades, para que la propia gente de las comunidades desde sus propias perspectivas digan cuáles son los temas prioritarios para atender, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos que les quisimos compartir denotan eso. Y nada más para cerrar nuestra charla, quisiera denotar o traer más bien aquí una cita de una socia de The Hunger Project, en donde ella nos relata cómo su vida se transformó. Dice, mi vida se transformó de una manera favorable por la metodología en la que ellos, es decir, el equipo de THP México, trataba las reuniones y en lo personal, pues se adquirió mucho conocimiento, participación, mucha seguridad. Se me quitó el miedo, el valor, me di cuenta del valor del ser humano, sobre todo que hombre y mujer tenemos el mismo valor, que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos conocimientos. Y como este testimonio tenemos varios, ¿no? En donde, bueno, se puede evidenciar cómo es posible que la gente genere justamente esto que nos mencionaba ya Diana, este despertar y esta movilización para empezar a conformarse estas personas como agentes
de gobernanza. Obviamente hay muchos retos, ¿no? El hecho de que se trabaje con la ciudadanía, del lado, digamos, de la ciudadanía y no del gobierno, pues implica que también tenemos que tender estos puentes hacia las autoridades para también ahí transformar y generar estos agentes de gobernanza, ¿no? Hay mucho entonces por construir. También es importante considerar que son cambios no a corto plazo, ¿no? Lo cual puede representar un reto, ¿no? Para seguir promoviendo acciones. Y bueno, eso Diana nos podría platicar muchas de sus experiencias en donde, bueno, sí se topan de pronto con pared, ¿no? Porque hay estos obstáculos que implican, bueno, pues regresar ciertas inercias y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son cambios difíciles de realizar y que a veces no se concretan en el corto plazo. Y bueno, también aunado a esta idea de conformar o de constituir agentes de gobernanza, lo que nosotros pensamos es que se tienen que potenciar estas agencias de sinergia, de vinculación entre academia, entre organizaciones de la sociedad civil, entre líderes comunitarios y también, por supuesto, con los actores gubernamentales para hacer que estos cambios sean más fáciles de generar y se mantengan en el tiempo. La siguiente, perdón. Y también como parte de estas consideraciones hacia el final, es que nuestra experiencia es que esta movilización comunitaria en la que hemos acompañado desde hace muchos años en el caso de Oaxaca, genera participación ciudadana, nos ha llevado a identificar estas transformaciones que ya mencionaba antes y que también Laura retomaba, y es clave para que ellas, las personas, cambien la manera como se relacionan entre ellas, con su autoridad local y con otros actores que están presentes en el territorio. Y eso ha sido un aprendizaje muy importante porque nos ha ido dando elementos para decir, o sea, como para que esa transformación y ese cambio no se dan en automático, ¿no? Esta participación ciudadana es un trabajo constante y esta construcción de una gobernanza local participativa en contextos adversos implica que haya siempre un despertar constante, como haciendo relación o haciendo referencia más bien a la primera fase de nuestra metodología, de ese primer despertar de no soy beneficiario, soy ciudadano. También es un despertar constante en decir, híjole, para las mujeres y los hombres mazatecos, la palabra es muy importante. Entonces, si yo te doy mi palabra y si yo te digo que yo me voy a reunir contigo, yo no tengo por qué dudar de ti. Y han aprendido a la mala que aunque la autoridad municipal le diga, claro, nos reunimos tal día, no llegan, ¿no? Y entonces es ese despertar de darte cuenta el tipo de habilidades y el tipo de conocimientos que tenemos que ir desarrollando en en todos los grupos con quienes trabajamos para mantener esa participación constante y para mantener la motivación constante, que en realidad esa se queda porque es su visión, es lo que ellas y ellos están queriendo tener en su vida y eso es lo que les mantiene imparables, pero que sí nos obliga a hacer este trabajo constante de colaborar y de negociar todo el tiempo para que pues se pueda hablar de una relación de gobernanza diferente, ¿no? O sea, si ellas y ellos se asumen o llegamos a un momento donde sean agentes de gobernanza, no implica que todo el contexto que les rodea sea también apropiado y por eso hablamos siempre de construir ambientes favorables para este tipo de acciones y forma parte de uno de los objetivos que hacemos o de los trabajos que hacemos desde Oficina Nacional, además de acompañar el trabajo en territorio, pues de otros trabajos o de otras acciones más a nivel estatal, federal, incluso global, ¿no? Y pues con eso cerraríamos. Podríamos, igual si hay dudas, comentarios, sobre todo un poco más del trabajo que hacemos en THP, encantada de compartir más, pero también agradeciendo la oportunidad de justo compartir las reflexiones que hemos tenido y de cómo materializar o más bien, cómo sistematizar la experiencia que tenemos con las comunidades
y llevarla más allá, tratando de compartir los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Y sabiendo que hay otras experiencias de las cuales también podemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Laura. Ha sido una presentación bastante detallada y muy rica, muy interesante en datos y experiencias. Voy a abrir entonces el panel a las preguntas. Por favor, si tienen preguntas, pueden postearlas en el chat o pueden también usar la reacción de levantar la mano. Voy a empezar por la primera pregunta que tenemos en el chat. En este proyecto en concreto, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades municipales, del gobierno estatal y el federal? En este caso, dado que las agendas eran municipales o estaban en el nivel municipal, la respuesta más cercana de la autoridad municipal en un principio fue justo esa de, ¿pero qué me vienen a pedir? Después nuestra coordinadora en Oaxaca es una mujer y entonces la siguiente reacción fue, tú estás metiéndote en estos temas porque quieres lanzarte eventualmente como candidata independiente, aunque somos una organización apolítica, o sea, apartidista, más bien no política, apartidista, y aunque así hubiera sido, pues también estaba en su derecho de hacerlo, pero la reacción fue muy, muy de resistencia en un primer momento. O sea, este proyecto de la escuela fue financiado por la Unión Europea y tuvimos vinculación sí, hubo vinculación con el gobierno estatal y había o sea, presentaciones más bien con autoridades de gobierno estatal y la construcción de las agendas era muy bien recibida. Pero a la hora de presentarla al nivel municipal, la reacción fue más bien pues de resistencia, de desconfianza, no tan abierta. Y posteriormente cambió, bueno, todo el proceso de alguna manera, al no aceptarla en un primer momento, cambiamos un poco la estrategia y entonces fueron empujando temas en particular. En el marco de toda la pandemia por COVID, estaba presente de alguna forma en las agendas, pero no tanto. Ahora, desafortunadamente, el presidente municipal de esta comunidad falleció por COVID hace algunas semanas y la persona que se quedó a cargo después de eso fue un socio de THP. Entonces, ahí hay una puerta de entrada para estas nuevas, pues para retomar la agenda. Y en esta elección también está haciendo, o sea, estamos justamente arrancando campañas esta semana y está siendo una herramienta importante. A nivel estatal solo hay un conocimiento, no hemos en realidad incidido en esa dimensión, y a nivel federal hemos compartido estas agendas como experiencia a otras organizaciones y con otras autoridades, y es un proceso que llama mucho la atención y estamos pues hacia el diseño de una siguiente generación de la escuela, ampliar el alcance de las agendas, algo, pues sí, algo más amplio que permita esta posibilidad de que las comunidades pues, pongan en los espacios de toma de decisión sus prioridades. Muchas gracias, Diana. Pablo, tú tienes la mano levantada, es tu turno. Muchas gracias a ambas por una muy interesante, muy rica presentación. Mi pregunta, yo soy politólogo, entonces esta es una pregunta medio politológica que tiene que ver con cómo entienden realmente ustedes la gobernanza. Porque en la literatura hay diferentes maneras de entender la gobernanza. Se puede entender, por ejemplo, como la falta de corrupción, ¿ya? O también como cómo mejor armar y fomentar un Estado de Derecho, ¿ya? O también cómo maximizar la eficiencia del Estado en la toma de decisiones, la implementación de diferentes programas. Pero ustedes tienen plantean una visión de gobernanza que apunta hacia la participación, la ampliación de las posibilidades democráticas, lo cual también es una parte importante de qué es lo que significa la gobernanza. Pero entonces la pregunta es que estas cosas a veces van todas en conjunto, pero también hay tensiones y conflictos entre estas diferentes visiones. Entonces, si la gobernanza, la participación, como la ven ustedes, es un fin importante en sí mismo, o si también puede ser visto como un medio
para una mejor toma de decisiones por parte del sector público. Porque, por ejemplo, uno puede imaginarse, y muchos lo plantean, de que es posible tomar decisiones de forma absolutamente jerárquica, que son impuestas desde arriba para abajo, pero que son muy buenas decisiones, ¿ya? Eso es un argumento que remonta hacia la idea del rey filósofo, el filósofo rey de Platón, esencialmente, que no importa la participación, simplemente es lo que hay que hacer es imponer las buenas decisiones. Entonces, ¿cómo entienden ustedes la gobernanza en ese sentido? Gracias. Bueno, si quieres, digo mi opinión y después Diana puede dar ya específicamente como la definición que se trabaja desde la organización, desde The Hunger Project como buena gobernanza. Y sí, en efecto, Pablo, coincido contigo en la apreciación de que la gobernanza puede verse desde todos estos componentes, desde todos estos elementos de conformación o fortalecimiento del Estado de Derecho, una lucha contra la corrupción, un fortalecimiento de la participación ciudadana, etc. Lo que, desde mi perspectiva y como yo leo la forma en que se trabaja en The Hunger Project, y por eso a mí me interesó conocer su metodología y de ahí trabajar sobre la gobernanza, no en términos solo teóricos, sino aplicados como se está llevando a cabo en estos espacios, en estos territorios, es justamente esta idea de que la gobernanza implica esta inclusión de la participación ciudadana para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Eso considerando que vivimos en realidades muy complejas, vivimos en realidades o en contextos como los que ya mencionábamos hace un momento, donde tal vez la toma de decisión no pasa necesariamente por la democracia, donde hay todavía estos déficits democráticos, y entonces de ahí hablar de gobernanza o de estrategias para facilitar esta gobernanza o hacer que el gobierno implique una inclusión de la participación para mejorar la toma de decisiones. Digamos que hacia allá es donde apunta desde mi perspectiva los proyectos y la visión de la organización. Y en ese sentido me parece que sí, que la participación, o sea, el vínculo gobernanza-participación hace que la participación sea entonces un medio para llegar a un fin que sería mejorar justamente la toma de decisiones, ¿no? Y mejorar la relación del gobierno, o sea, el hacer el gobierno, es decir, la relación del gobierno con la ciudadanía. Ahora sí, Diana. Gracias, Laura. Sí, efectivamente, es central para nosotras el trabajo que hacemos, no solamente en México, sino globalmente, todo el detonar ciudadanías activas, el que las personas sean las que le den seguimiento a los procesos que están alrededor de ellas y ellos. Y como mencionaba en algún momento, forma parte de nuestra, digamos, pues sí, de nuestra estrategia de salida. Es decir, sabemos que no estaremos acompañando a estas comunidades de forma permanente, aunque sí nuestro acompañamiento está planteado en el largo plazo, no son proyectos de un año ni de corto, pues sí, de un resultado más en esas dimensiones temporales, pero sabemos que no estaremos ahí eternamente y tampoco le apostamos a ello. Entonces, desde nuestro entendimiento, lo único que va a mantener vivos esos procesos, y creo que también por ahí hay alguna pregunta alrededor, lo que mantiene vivos esos procesos y el poderle dar seguimiento es la estructura organizativa que se logra fortalecer a nivel comunitario, la ciudadanía, el ejercicio de su ciudadanía, pero también entenderse como parte de esa toma de decisiones y tomar ciertos liderazgos, ¿no? O sea, sabemos que no todo el mundo está como para la política, pero desde nuestra estructura tenemos a personas que son facilitadoras de ciertas actividades, ¿no? Como hay algunas personas encargadas de grupos de mujeres o temas de salud o temas de construcción de estufas o de sistemas de captación de agua y demás. Y estas personas le dan seguimiento a esas acciones y eso es lo que le da sostenibilidad a todo este proceso. Ahora, ciertamente nuestra experiencia en esta dimensión está en el proceso de ser escalado y eso también es una realidad, ¿no? O sea, en el caso de la experiencia de THP o de Hunger Project en África, en otros países,
sabemos que ya ha pasado, o sea, ya ha habido una graduación, digamos, de que ya THP tiene un espacio diferente en ese espacio comunitario, en una estrategia que tenemos en África que llamamos epicentros. Entonces son epicentros que concentran una serie de servicios y ya están graduados, entonces THP ya no trabaja de manera concreta con ellos, o como en este acompañamiento tan cercano, sino se da un seguimiento con otras características, y ellas y ellos, las personas son las que han continuado todo el proceso, ¿no? Entonces, desde nuestro entendimiento, la gobernanza tiene que ir hacia allá, porque además eso te permite exigir desde otros espacios a tus autoridades locales, ¿no? Y eso cambia, a autoridades y a otros actores, ¿no? Muchas gracias, Diana. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Andrés Recalde. ¿Han llegado a analizar el medio de vida económico de esta comunidad para incidir en el proyecto de gobernanza que plantea? Bueno, no sé si Diana tiene problemas o soy yo la que tiene problemas en mi conexión, pero de pronto veo, no, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Ok. Sí, es que creo que Diana es la que tiene problemas porque a mí al menos su imagen se congeló y entonces no sé si ella nos está escuchando, pero bueno, en algún momento tal vez va a retomar. No sé si yo tenga elementos para contestar esta pregunta, pero si quieren podemos pasar a la siguiente que está en el chat. Sí, claro. Esperamos a Diana y pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta tiene que ver con mediciones. ¿Con qué tipo de indicadores se mediría la constitución de agentes de gobernanza? ¿Qué agentes locales han sido claves para la sostenibilidad y la autosuficiencia? ¿Cuáles son los mayores riesgos de la permanencia en estos procesos? Sí, creo que esta pregunta es muy, muy interesante. Muchas gracias por hacerla, Mónica. Yo creo que nos da, es un gran reto, digamos, para medir o visualizar las acciones, ¿no? A partir de, por ejemplo, los casos que mencionamos, la escuela y los diferentes proyectos como la luz o las ecotecnias o ecotecnologías. Y ahí lo que podríamos mencionar es que se generarían o se tendrían que generar, desde mi perspectiva, indicadores para medir, aunque, bueno, yo soy más cualitativista y menos cuantitativista, pero para observar o valorar, digamos, en todo caso, los cambios o las transformaciones que hay en estos dos espacios, ¿no? Por un lado, la ciudadanía y por otro lado, el gobierno, ¿no? Porque necesitamos que haya una confluencia, digamos, de transformación en estos dos espacios para generar agentes de gobernanza de ambos lados y para de ahí potenciar, digamos, propuestas o estrategias o acciones más exitosas pensando en la gobernanza, en esto que ya les mencionaba hace un momento de gobernanza como una forma de mejorar la toma de decisiones públicas y la relación gobierno-ciudadanía. En ese sentido, podríamos pensar en la parte de la ciudadanía, por ejemplo, en el empoderamiento, ¿no? De qué forma los sujetos, las personas se están empoderando y exigen, y ya Diana lo mencionaba en la parte que estaba explicando, en el sentido de que las personas no se conciben como, dejan de concebirse como beneficiarios para entonces exigir sus derechos como ciudadanos. Eso podría ser uno de los indicadores. Y de parte de los gobiernos, y bueno, de ahí podríamos generar toda una batería, ¿no? Pero de parte de los gobiernos se me ocurre por el momento pensar en la apertura, ¿no? En qué apertura tienen, tan solo eso que mencionaba hace un momento Diana, de pronto los gobernantes municipales les dicen a los ciudadanos, sí, nos vemos la próxima semana, y así los trajeron durante todo un mes, ¿no? Y finalmente nunca se reunieron con ellos, pero al final de cuentas es esta apertura que tienen y esta disposición que tienen los gobernantes de sí reunirse con las personas, abrir canales institucionales, y no solo como este favor que te hago porque eres mi compadre o porque eres mi vecino o porque eres amigo de, no, sino justamente porque es mi responsabilidad generar estos espacios de apertura. Eso implica pues transformaciones institucionales y una reingeniería institucional que a veces no es tan sencilla, pero también pasa justamente por la disposición o la voluntad política que pueden tener los actores, ¿no? Y bueno, por ahí dejaría mi intervención. No sé si Diana quiere retomar la anterior pregunta, porque... Perdón, se me fue la luz literal.
Diana, Sí. sí, habíamos hecho una pregunta anterior sobre si habían considerado los medios económicos de vida. Sí, Eso es. y preguntaba también yo si se refería como a las actividades económicas que realizan. ¿Entendería que sí hace referencia a eso, Andrés? Hola Diana, Hola. sí, no, me refiero a si la economía local debe ser agricultura, me imagino, ¿no? Pero como esta actividad económica, la gobernanza incluye también la actividad económica, la asignación de agua, tierra o espacios para productivos o viviendas. Eso creo que es muy importante cuando uno habla de una capacidad de incrementar gobernanza. Yo soy peruano, he trabajado en Perú y en México también, no en Oaxaca, sino en el estado de Guerrero, pero para mí es muy importante no escuchar si la parte medio de vida económico ha sido considerada en tu investigación, en tu modelo. Sí, está considerado en el modelo y de hecho en la experiencia en Oaxaca, una de las acciones, de las decisiones que tomaron las propias comunidades fue la constitución de una cooperativa en donde las socias, los socios, decidieron constituirse en una cooperativa para compartir el conocimiento que ellas y ellos adquirieron en todo este proceso de construir sistemas de captación de agua, de estufas y demás, y que quieren compartirlo con el gobierno local para que el gobierno local también, dentro de las obligaciones que tiene, pueda compartirlo con comunidades más allá de las comunidades en las que estamos trabajando en la propia región mazateca o todavía más arriba. Entonces, sí está considerado esta dimensión y sí, por supuesto que es muy relevante, sí se dedican a actividades agrícolas, es también una región pues, de migración a actividades agrícolas en otras regiones. Y sí está tomado en cuenta dentro de las prioridades que tienen como generación de ingresos y de ahí la constitución de esta cooperativa que está en ciernes también, ¿no? Tienen 1 año y medio más o menos constituidos y eso implica otro tipo de desarrollo de capacidades, ¿no? De complicación, incluso de complicaciones porque es una región sumamente aislada, entonces el tema de internet es bien complicado y de luz y demás, y el constituirse legalmente frente a Hacienda, impuestos y demás, también ha sido todo un reto, pero está ahí presente y está en proceso. Muchas Gracias, gracias. Diana. Ahora pasamos a la pregunta de Gabriela. Gabriela tenía la mano levantada. Gracias, Ana. Sí, no, muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho esta clarificación, o bueno, este comentario que se hizo respecto a la teoría y la práctica, ¿no? Especialmente en gobernanza, creo que, como yo creo que en muchas disciplinas es importante cambiar de lado por un rato y ver cómo puede explicarse la realidad a partir de lo que está pasando con los actores en campo, ¿no? Y mi siguiente pregunta es, estaba platicando con Mónica en el chat, porque Mónica es estudiante de doctorado, ella es brillante y está haciendo su investigación justo en documentar un proceso que se da en Colombia, que es similar, le podría decir. Y algo que me interesa mucho es saber si pudieran dar ejemplos concretos de la escuela, haz de cuenta, ¿qué pasa en la escuela? Yo sé que hay talleres, ¿no? Supongo que hay trabajo comunitario en grupo, pero ¿qué pasa si que nos expliquen así un día en la escuela? Y la otra pregunta que quizás sea un poco relacionada con ella es, ¿cómo, o sea, que la gente despierta y luego sí debe haber un proceso como de apoyo o como de aprendizaje mucho más como de libro sobre los aspectos legales o de política pública o de participación ciudadana, porque una cosa es que yo diga yo puedo, pero la otra es que es un área de aprendizaje muy grande en términos de chutarte toda la ley o aprender estos aspectos. Entonces, si pudieran hablar un poco al respecto. Sí, claro. La escuela como fue concebida, más bien, como ocurrió porque se concibió de otra manera y luego realidad siempre mata plan, pero como ocurrió la escuela es que eran sesiones cada 15 días, sábado y la mitad del domingo.
Entonces se trabajaba, como están muy dispersas las comunidades, durante el viernes en la tarde viajaban a la cabecera municipal, nos encontrábamos el sábado y teníamos toda la sesión del sábado, ¿no es cierto? Era el viernes en la tarde y luego el sábado. Y luego regresaba, bueno, nosotros que nos movilizamos para allá, regresábamos los domingos. Pero entonces era viernes y sábado tener sesiones que eran lideradas por organizaciones aliadas también de THP. Ahí es donde tuvimos la fortuna de empezar esta relación con Laura, que ayudó a concebir todo digamos, la currícula, que tenía que ver sí con este despertar, pero también había módulos muy específicos de temas de derechos, ¿no? Yo recuerdo una sesión en la que tuve la oportunidad de participar, en donde la persona que facilita decía, a ver, en la Constitución, ¿dónde dice, en qué artículo dice nuestro derecho al agua? Y entonces hacía una serie de ejercicios muy lúdicos, porque también nos enfrentábamos a las complicaciones de habilidades lectoescritoras, de dónde, en qué artículo se encuentra, qué otra ley existe, más bien en el estado de Oaxaca, y luego cómo podríamos hacer una petición específica a nuestra autoridad municipal para solicitar algo relacionado con el tema del agua. Muchas de esas sesiones tenían que ver, o sea, tenían esa estructura como una organización una organización experta en ciertas temáticas, nos ayudaba a dar esa capacitación considerando este contexto de las comunidades y se iba avanzando, ¿no? Entonces, también la escuela también contó con un apoyo, con una plataforma digital que buscaba apoyar ese proceso, que eso, insisto, como el tema de internet es una complicación, pero ayudó muchísimo a que las personas pudieran reafirmar ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, podían asistir, la interfaz era un tipo Facebook, donde las personas repasaban algunas de las lecciones y podían revisar pues, su progreso, su avance y demás, ¿no? Y luego bueno, digamos, como les mencionaba, el resultado final, o sea, durante todo ese proceso, ese ir aprendiendo cómo se formulan, cómo se conoce el marco legal y cómo poder incidir y demás, se fueron construyendo las agendas. Ahora, lo cierto es que esta primera generación terminó con esta agenda comunitaria, y un reto ha sido el poder pasarla al lenguaje de política pública, porque implica el desarrollo de otro tipo de capacidades con las propias comunidades. Y eso es algo que hemos ido identificando, ¿no? O sea, ¿qué nos faltó? Que es una pregunta central que hacemos en THP todo el tiempo. ¿Qué nos faltó? Ese proceso. Y estamos en la definición de eso que sigue, ¿no? De cómo no perder lo que ya se avanzó, pero también cómo ir incorporando hasta estos detalles, ¿no? De, ¿fuiste a pedir tu reunión? Sí. ¿Y tu acuse? No, pues no se me ocurrió, ¿no? Entonces, ese hablar en diferentes idiomas, porque como les decía, o sea, si a ellos les dices, nos reunimos tal día, tal hora, ya no, ¿para qué necesitas un papel, no? Pero sabemos que cuando hablamos desde otros espacios, pues necesitas ese respaldo, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos trabajando para poder hacer mucho más bien para lograr los resultados que sabemos, o sea, fue un gran avance el tener las agendas, pero que no se retomaron tal cual como esperábamos en los planes estatales o en los planes municipales, sí, en parte por la resistencia de las autoridades, otra parte fue todavía la timidez, o que esa transformación de las propias personas pues no estaba en ese momento, y el otro que también tenía que ver con la forma como se construyeron esas agendas, ¿no? Que hay que pasarlas al lenguaje de política pública y que es un pendiente. Quisiera yo hacer una anotación sobre esta pregunta, Gaby, porque me parece muy, muy interesante. Yo creo que, como decía Diana, la experiencia denota como diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas de aprendizaje. El primer aprendizaje, yo creo, o sea, desde mi perspectiva, que bueno, he estado en acompañamiento de la experiencia, pero bueno, un poco que desde afuera, ¿no? Pero yo creo que el primer aprendizaje se lo llevaron las propias integrantes del staff de THP, ¿no? O sea, cuando yo estaba vinculándome con ellas y demás, me decían, bueno, danos una charla sobre gobernanza. ¿Qué es eso de gobernanza? Y entonces yo dije, bueno, pero si ustedes, su metodología, lo que hacen ustedes, esa es gobernanza.
¿no? Entonces, como que la idea era que ellas y ellos se dieran cuenta de que la propia metodología que ellos tienen de trabajo es una forma de hacer gobernanza, ¿no? Es en el sentido de unas relaciones más horizontales para una toma de decisión más asertiva o de mejor calidad, ¿no? Y otra etapa o otro proceso de aprendizaje, digamos, fue justamente en la puesta en marcha de esta escuela, ¿no? Como decía Diana, bueno, pues les llevó varios meses planificar los 8 módulos que eran, los temas, qué temas eran importantes, cómo iban a tratar esos temas con las comunidades, por qué esos temas y no otros. Eso obviamente tiene como antecedente esta idea del taller de visión, que siempre se me olvida, taller de visión, compromiso y acción, ¿no? Exacto, que tienen previamente, en donde ya THP había identificado ciertos elementos, donde ya las comunidades tienen en sus pancartas, ¿no? O sea, con estos dibujos, esquematizado estas prioridades y estas estrategias y demás, ¿no? Entonces, frente a ellos, yo les decía, bueno, una propuesta de trabajo con las comunidades, con gente, como ya veíamos, que no necesariamente hablan español, que no necesariamente saben leer y escribir, etcétera, que tienen otras lógicas, les decía, hagan una lógica similar a la que hicimos nosotros en esta charla introductoria sobre gobernanza, es decir, qué prácticas en la comunidad ya tienen, ya desarrollan y que implican eso que son nuestros conceptos o eso que son los derechos o eso que son, para que ellos lo traduzcan a sus propias prácticas, a sus propios lenguajes y los llenen de contenido desde su propia experiencia, ¿no? Ese era como un reto y me parece que lo que hicieron, uno de los, al menos de lo que yo recuerdo, uno de los productos de esta dinámica didáctica o de trabajo fue dibujos, ¿no? Dibujos en donde las y los participantes plasmaron con dibujos estos conceptos, ¿no? Que se estaban discutiendo. Obviamente el reto siguiente fue, y ya es lo que nos menciona Diana y que queda como pendiente, el pendiente tal vez de la organización, es una vez que ya, digamos que llenas de contenido esos conceptos, una vez que la gente asimila incluso esos conceptos y demás, ahora es trasladarlo al lenguaje institucional y no solo el lenguaje institucional, sino a las prácticas y demás y poder tratar de generar estas capacidades para que entonces la relación con un gobierno que todavía ahí sí reitero que tal vez la experiencia de la escuela no fue tan favorable como se quería en un inicio, ¿no? Porque sí, las autoridades pues de pronto dijeron, bueno, pues no, nosotros no tenemos tiempo o no tenemos interés, porque en un inicio era eso. Se quería que las autoridades también participaran y fuera una escuela no solo de ciudadanos, sino también de autoridades para conformar estos agentes de gobernanza, porque les decía, el conformar o el hacer posible esta gobernanza requiere estas dos partes, no solo la ciudadanía, no solo la participación, sino la disposición del gobierno de abrirse y de ver que la ciudadanía no es el enemigo, ¿no? Como a veces pasa constantemente en nuestros gobiernos. Entonces, bueno, esa es como una anotación a la pregunta que hiciste. Muchas gracias, Gaby. No, súper bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Diana. En los 15 minutos restantes vamos a tratar de contestar las 2 preguntas que todavía tenemos. Para no salir del tema, voy a saltar a la siguiente pregunta porque creo que estamos hablando de comunicación, de una doble traducción, de los mensajes, de los conceptos y de las prácticas. Entonces tenemos una pregunta acerca una pregunta de María Cristina de cómo se enfrentaron al problema del lenguaje en español. Esos agentes que dominaban ese idioma eran los privilegiados de sus comunidades. Gracias por la pregunta. En realidad, la escuela estuvo enfocada o estuvo dirigida a quienes son socias y socios de THP en ese primer, bueno, originalmente era como más amplio, pero como, insisto, Realidad Mataplan se fue dando, era para comunitario, que hubiera autoridades locales también, y al final quienes estuvieron ahí era socias y socios. Nuestra coordinadora regional forma parte de la comunidad, entonces las sesiones como se daban era en español y luego se traducía al mazateco, era una traducción más o menos simultánea, entonces estaba la persona que estaba dando la sesión y daba una parte, o sea, decía algunas frases, la traducción y luego seguía, o sea, era así todo el tiempo. Entonces,
hay algunas personas de las socios, que sí, o sea, que sí hablan español muy poco, pero para entender estos conceptos, naturalmente, pues se sentían mucho más cómodos en su lengua materna, ¿no? Entonces, así era como se daban las sesiones y había mucho este tipo de ejercicios, como, a ver, lo que queremos explicar es, vamos a explicar gobernanza, no sé, entonces lo explicaban y ellos decían, ah, sí, nosotros le llamamos de tal manera, o vamos a un trabajo comunitario, ok, nosotros le llamamos tequio, entonces eso ayudaba muchísimo a que hubiera una comprensión de lo que se estaba haciendo, pero no era tal cual como privilegiado, sino es mucho en el sentido de con quienes trabajamos y todo el tiempo haciendo esta traducción simultánea y de quienes no hablamos mazateco o la lengua materna, de pronto también había un momento en donde nos replegábamos a que ellas y ellos tuvieran su proceso de entendimiento y cuando había alguna duda, entonces ya Maribel, que es nuestra coordinadora, nos decía, ok, no están entendiendo esto, podemos explicar o piden un ejemplo de tal o algo que ayudara a que la expertise de quien estaba liderando la sesión permitiera aclarar las dudas, pero muy respetando el proceso propio mismo de organización y de comunicación que tenían que tienen el grupo que estuvo en la agenda, en la escuela. Gracias, entonces vamos, no sé si Laura tiene algo más que agregar. No, yo creo que se complementa con lo que estaba comentando hace rato, sí. Entonces pasamos a nuestra última pregunta, que viene de Ale. Voy a tratar de traducirla. ¿Cómo ha sido la influencia de los otros actores que no son ni el Estado ni los ciudadanos? Porque por un lado en la presentación se ha abordado el tema del rol del gobierno y por otro lado las responsabilidades y la participación de la ciudadanía. Pero, ¿cómo podríamos entender otros actores poderosos que no están en ninguna de estas dos esferas en el contexto del proyecto que ustedes manejan? Pues, gracias. Ahora mismo pienso como que el reto que más, y creo que también por ahí había algo como de retos al respecto, creo que la dimensión o el actor más complicado que tenemos y que se nos está presentando de manera cada vez más cercana es el tema de grupos de crimen organizado, que han dificultado el que, bueno, ahora por la pandemia pues no podemos movilizarnos, pero llegó un punto en donde en realidad no podíamos realizar alguna actividad de movilización de las comunidades, es decir, nos encontramos en la cabecera municipal porque había toques de queda impuestos, porque había no impuestos, más bien amenazas de toque de queda y nadie salga porque va a pasar tal cosa y en muchos casos era más como por generar el pánico, pero lo cierto es que es una fuerza que está cobrando pues una mayor relevancia en la región y que en realidad no es sencillo de poder incorporar a todas estas reflexiones porque es un actor, pues estos poderes fácticos que es difícil decir, ay, sí, vamos a trabajar o vamos a hablar una mesa de negociación o una mesa de diálogo, lo que sea. En realidad ese es un reto para nosotros en donde en realidad como mandato THP no trabaja en situaciones de emergencia, pero tampoco trabaja en zonas de conflicto. Entonces, eso también hace que como que nuestros protocolos estén de alguna manera limitados en esa dimensión y es algo que estamos aprendiendo, porque en el caso de México es una realidad que no podemos negar, ¿no? Ese es, digamos, por ese actor, pero también pues hay presencia de otros grupos más bien como pues con cierto poder económico, aunque en realidad en la región, pues no, o sea, si pienso en otros actores, en otros contextos, es claro, iniciativa privada siempre tiene un rol a la hora de decidir o en otras experiencias que tenemos, como la industria de alimentos y bebidas está metidísima en ciertas cosas y lo tienes como actor dentro de gobernanza. En el caso del ecosistema muy local en Oaxaca, en realidad, sí hay algunas de esas dimensiones, pero son muy que se cuadran con la autoridad o con el gobierno municipal que esté en el proceso, o más bien en ese momento, ¿no? Y claro que ha habido momentos en donde hay una desconfianza sobre quién resultó ganador de la elección y demás, y hay esas cosas, pero en realidad como que en el contexto en el que estamos no hay otras organizaciones, en el caso muy concreto de la Mazateca,
no hay otras organizaciones presentes. El poder económico está muy alineado a este poder político, es la autoridad, el gobierno estatal, municipal, bueno, municipal y en algunas dimensiones el estatal, y las comunidades. Hay grupos religiosos, pero tampoco, tampoco hay tanta división como he tenido la oportunidad de conocer en otros espacios. Sí hay una iglesia católica y una iglesia cristiana, pero no juega como tan ampliamente, y de hecho nuestros socios tienen como religiones diferentes, pues, y eso no ha sido un impedimento. Sí, yo creo que nada más para sumar un poco a lo que ya mencionó Diana, que yo creo que es una importante pregunta esta de qué otros agentes, además de gobierno y ciudadanía, porque bueno, justamente desde la perspectiva, una de las perspectivas teóricas de la gobernanza es hablar de esta confluencia de diferentes grupos de relación y no solo gobierno, ciudadanía, sino justamente iniciativa privada. Y en este caso que menciona Diana, pueden ser pues los poderes fácticos como podría ser el crimen organizado. Y nada más para hacer mención y retomando un poco la idea inicial de en estos contextos adversos donde hay violencia, hay violencia marcada por el narcotráfico, es cierto, o sea, en esos contextos donde ya se rompió el tejido social va a ser muy difícil, ¿no? Ahí sería muy difícil, tenemos que empezar con otros, desde otra perspectiva para generar estrategias para reintegrar este tejido social, pero tal vez en localidades como las que mencionamos de la Mazateca o en las otras regiones donde está trabajando The Hunger Project, en donde no hay este rompimiento tan grande a causa del narcotráfico, aunque puede empezar, y eso hay que tenerlo presente para impedir que avance, ¿no? Que avance hacia allá, es que estos proyectos pueden generar oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? O sea, algo muy importante que ya no sé si lo enfatizamos en la presentación, es que en la escuela, en esta escuela municipal, había presencia de niños y jóvenes, mujeres y hombres, pero muy importante la presencia de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque en esta historia que yo les comentaba, que bueno, no profundicé porque no venía al caso, pero de esta familia que tuvo que salir en este escenario del centro de México, en donde no hay oportunidades, simplemente no hay oportunidades para jóvenes. Los jóvenes la oportunidad que tienen es acercarse a estas bandas del crimen organizado y pues se suman, ¿no? Entonces, bueno, si no tenemos oportunidades, si no tenemos un ambiente propicio para los jóvenes, pues van a buscar esa salida. Entonces, el hecho de que en aquellas comunidades donde todavía no tenemos el problema tan fuerte, ¿no? Donde el tejido social todavía se mantiene, donde no está totalmente compenetrada el crimen organizado o el narcotráfico, se puede hacer algo. Ahí se puede hacer algo como preventivo, justamente para generar estas alternativas, sobre todo para la juventud, ¿no? Ahí sería mi aportación al respecto. Gracias. Muchas gracias, Laura. También termino de cerrar una de las preguntas que tenía con respecto a algunos casos en Perú, donde sí, en la fábrica social, el tejido a veces es afectado por economías informales e ilícitas en las zonas. Bueno, yo quiero agradecer a todos en estos últimos minutos, en especial Laura, Diana, gracias por esta tan rica presentación llena de tantas experiencias, lecciones, sugerencias. Yo creo que ha sido fenomenal poder tenerlas aquí con nosotros en Repensando los Estudios desde Latinoamérica. Quiero también agradecer a todos los que se nos han unido. Lamentablemente algunos han tenido que ir despidiéndose antes por el tiempo, pero no quiero terminar sin decirles que por favor estén al pendiente de nuestros correos. Vamos a seguir con eventos cuando termine aquí la temporada de primavera y verano, entonces esperamos que luego podamos seguir comunicándonos. Si tienen ideas para otros eventos, les dejo en el chat el link donde pueden enviarnos propuestas de temas o de repente casos que les interesan, y dentro del grupo nosotros tratamos siempre de tener la mayor cantidad de diversidad dentro de nuestros trabajos. Y nuevamente agradecerlos a todos por esta comunidad del día de hoy, de compartir experiencias e intercambiar posiciones y conocimientos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y muchas felicidades, de verdad, por esta iniciativa. Yo creo que va a dar mucho, va a dar para mucho. Gracias.
Muchas gracias, un gusto escucharles y gracias por escuchar, sí, gracias por el intercambio más bien. Muchas gracias. Diana.